600 reses para faenar y en el cruce varias veces en camilla, con sus libros y sus medicamentos, con temperaturas diurnas de 25-30 grados y nocturnas de menos 10, y fuertemente enfermo de enfermedades reumáticas que lo invalidaron, y con asma importante que tenía que tomar opio, lo que se llamaba en ese entonces láudano de Sydenham, realmente una cosa fuera de serie, un bronquial crónico, fumador, que vomitó sangre antes del cruce. Úlceras, bueno, de eso muere. Y no hay que olvidarse que habría que hacer un diagnóstico diferencial si es que tuvo o no tuberculosis. En realidad, tuvo pérdida de sangre por boca que debió haber sido de origen intestinal, porque cuando uno termina de hacer la historia clínica y fallece a los 72 años, el cuadro clínico que tenía María eran vómitos de sangre, que tuvo ya desde antes del cruce de los Andes. Era verdaderamente un enfermo crónico. Motivos para, no digo que tenga tuberculosis porque no tenemos elementos para pensar que hubiera tenido pérdida de peso, que hubiera tenido tos o expectoración continua. Sí, tos porque era un bronquial y un asmático. Pero la esposa, Remedios de Escalada, sí tenía tuberculosis. Antes del cruce, él la manda a Buenos Aires. Era asmático, digo esto porque hay mucha gente que cuando tiene un hijo asmático lo trata como si no pudiera hacer nada. Bueno, este hombre cruzó los Andes, cruzó los Andes asmático. Toda Latinoamérica. Y fue muy longevo pese a sus problemas de salud. Y muy longevo. Claro. Pero el hecho es que tenía enfermedad importante, es decir, en Chacabuco prácticamente no podía mantenerse a caballo de los dolores de origen reumático que tenía. Era verdaderamente, es un libro de patología ver todas las enfermedades que tuvo el general San Martín y que fue sobrellevando. El diagnóstico diferencial, es decir, pensar qué pudo haber tenido aparte de asma o un cuadro bronquial agudo en algún momento que vomitó sangre, ayuda a pensar que María de los Remedios Escalada tuvo de hecho tuberculosis. Y en un momento antes del cruce a Chile, él la envía a Buenos Aires. Fíjate lo que es hasta la vida, María, lo raro de esto. Le encomienda al general Belgrano, a su amigo y respetado amigo general Belgrano, le encomienda que la proteja hasta Buenos Aires, para que las bandas de forajidos que andaban sueltos no la pudieran acechar. Y ordenó custodia, Belgrano, ordenó custodia con el general José María Paz hasta que llega a Buenos Aires. ¿Y qué llevaba en la caravana María de los Remedios Escalada? Un ataúd, por si moría en el viaje. Un ataúd, porque era muy probable, y murió tiempo después. ¿Y dónde muere? A donde llega a Buenos Aires, a la quinta que está en la esquina de Caseros y Monasterio. Era la quinta de los Escalada. ¿Qué hay hoy en Caseros y Monasterio? El Hospital Muñiz, el Hospital de Infecciosas. Mirá qué casualidad, que por casualidad, no por otra cosa. El doctor Guillermo Colsberry atendió a San Martín el 25 de abril de 1814 e hizo un diagnóstico de vómitos de sangre que venían del estómago. Y de hecho eso se sumó a los problemas asmáticos, a los problemas reumáticos, y es claro que tenía una úlcera gastroduodenal o gastritis erosiva. Y esa úlcera, bueno, pudo haber sido, no sabemos, no tenemos autopsia, de estómago o de duodeno. Pero de hecho fue la causa de muerte. Y yo recuerdo, porque la verdad que este hombre fue extraordinario, y no quiero llevar mucho tiempo, pero ha hecho algunas cosas fuera de serie. Sus granaderos se conquistaron a todas las mujeres de Mendoza. Es decir, logró que en un momento todas las mujeres ricas de Mendoza, trayéndole figurines de modas de Europa, pudieran hacer kermeses y reuniones para coser uniformes, para juntar plata, para poder cruzar los Andes. De hecho, si uno ve, creo que alguna vez lo dije, si uno ve las pinturas de la época, todas las chicas jóvenes tenían un cuello ancho. ¿Por qué? Un cuello que se llamaba cotudos, un cuello muy ancho. Claro, ¿Vos ves las pinturas de la época? ¿Por qué? Porque como la sal en ese momento no tenía yodo, lo que se producía era hipotiroidismo con el agrandamiento de la glándula tiroides, lo que daba un aspecto de cuello grueso, cuello grandote. Obviamente la femineidad se perdía un poquito con ese cuello que era, y se llamaba en ese momento, cotudas. Las cotudas eran las mujeres, las jovencitas de 14, 15, 16 años, que por hipotiroidismo, por falta de yodo en la sal, se convertían en cotudas con un cuello ancho. Y por la época, todas las cotudas iban a rezarle a Santa Rita y a San Antonio para no ser cotudas, sino hasta después de conquistar a un granadero del general San Martín. Claro. Y hoy los granaderos siguen causando un deslumbramiento en la gente, una fascinación, porque el 9 de julio, cuando se hizo el desfile por el Bicentenario, y desfilaron después en el campo de polo, todos los ejércitos, o sea, todas las distintas compañías del ejército, cerraron el desfile
desfile los granaderos a caballo, ganándose el aplauso cerrado de todo el público. Siguen generando esa fascinación los granaderos de San Vos Martín. imaginate esa energía que vos sentís hoy, lo que habrá sido por No, entonces impresionante. para cruzar los Andes y ganarle al enemigo. Cuando veo en distintos documentos que sufría de insomnio, yo digo, ¿por qué tendría insomnio? Ya tenía el reuma, ya tenía la posibilidad de tuberculosis, pero sabía que era asmático, sabía qué enfermedad reumática podía tener, sabía todas las lesiones, de hecho fue perdiendo la vista, lo operaron de cataratas, Giselle, un conocido oftalmólogo en Francia, en París, y quedó ciego, un hombre que leyó toda su vida. Qué Fallece longevo, fallece a los 72 años, y ahora voy a redondear de qué, pero era un hombre verdaderamente extraordinario, que soportó lo que se te pueda ocurrir habido y por haber. Imagínate la moral de los hombres que él dirigía, porque Mendoza era un fortín fabricando armamento, era un fortín, pero él podía haber cruzado un año antes, pero él no cruzó sino hasta que seamos libres. Él esperó al año 17 para cruzar representando a un pueblo libre. Una cosa emocionante, una cosa fuera de... Era avanzado en sus técnicas militares como lo fue en medicina. Al 10º año de la creación de la homeopatía, él ya tenía un maletín homeopático. Es decir, lo que leía, lo que sabía, lo que conocía San Martín. ¿Y de qué fallece San Martín? Vos sabés que alguna vez estos libritos de historia clínica en la que me doy el gusto de viajar en el tiempo como Douglas y Tony y conocerlo a San Martín, vos sabés que San Martín dijo dos frases que fueron potentísimas que quiero repetir para saber lo que era este hombre, ¿no? Porque realmente las máximas, cuando este librito de historia clínica se llevó a la televisión, el general San Martín lo interpretó Mike Amigorena. Y resulta que el día anterior que tenía que grabar la muerte de San Martín, yo me había reunido con él explicándole a Mike las enfermedades que había tenido y cómo tenía que interpretar a ese general. Entonces le dije, mirá, tiene que toser, porque era asmático y tenía tos, era un bronquial y fumaba. Entonces me simula la tos. Y yo digo, Mike, me imagino que no tosía así, por lo menos si había gente. Tenía que ocultar la tos, porque era un general de la nación. Y tenía que llevar 5.000 hombres y cruzar la cordillera. Y sabía, y le dije que no podía dormir, porque en varios documentos, María, vi que no tenía sueño, no podía dormir. Y un día encuentro la respuesta a la historia clínica. Y estas son frases de San Martín. Lo que me quita el sueño, mira, leyendo encontré el diagnóstico. Lo que me quita el sueño no es el enemigo, sino cómo cruzar esos altos montes. Mirá. Fíjate que le preocupaba más la cordillera que los altos montes. Un fenómeno. Entonces yo digo, Mike, tosé, pero tosé como guardándote la tos. Y él, como actor, lo interpretó muy bien y dijo, claro, tenés que toser como si estuvieras en misa, como que te guardás la tos, y simulaba la tos. Y me acuerdo que fuimos a presentar a Mendoza el Historia Clínica y me llama como a las 12:30 de la noche. Yo ya me estaba durmiendo, entonces es tarde. Atiendo el teléfono y siento, Doc, ¿quién habla? Mike. Digo, ¿qué pasa, Mike? ¿Pasó algo? No, mañana me muero. Claro, al día siguiente hacía... Quiero saber algo. El general San Martín, ¿murió con los ojos abiertos o cerrados? No, un fenómeno, no sabés lo bien el trabajo, la interpretación de cada uno de los detalles. Entonces yo le contesto, mira Mike, yo no... Pero los que hacen cosmética, no sé, los que hacen... le habían puesto lentes de contacto oscuros para que sea igual a un trigueño como era San Martín, de tez trigueña. Mañana me muero. Digo, ¿cómo me muero? De golpe, cierro los ojos, yo ya le había explicado el tipo de respiración, porque San Martín, que le dice a su hija, él en un momento que llameaba al Carce, al marido de su hija, porque ya se veía que se iba a morir. ¿Por qué? Porque se le congelaban las manos, perdía temperatura, porque estaba sangrando por adentro, por una hemorragia digestiva que había tenido, y con lo cual estaba despidiéndose. Y en un momento le digo, mira, yo no estaba, pero realmente muriendo por hipotensión arterial en un estado de shock, bien, pudo haber muerto con los ojos abiertos y mirado el horizonte. Entonces me dice, ¿te parece que lo hagamos así? Y le digo, sí, me parece que está bien, que en paz, en calma, y después de 72 años de una tarea que va a quedar para la historia, puede morir con los ojos abiertos. Qué bueno.